Definitivamente es un gran privilegio saludarles en esta ocasión. Sean todos bendecidos en este momento por el Señor y esperamos por la gracia de Jesucristo tener un estudio provechoso. Vamos a hacer una oración en este momento con la finalidad de que el Señor cumpla su maravillosa promesa para nosotros de guiar nuestras mentes a toda verdad por medio de su Espíritu. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, queremos pedirte, Padre, que hoy, en este momento, cumplas tu promesa maravillosa de enviar tu Espíritu Santo para dirigir nuestras mentes a la contemplación de toda verdad. Y pedimos, Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu, al contemplar la verdad como es en Jesús, podamos nosotros ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Te lo pedimos, Señor, por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, quiero entonces invitarles, por favor, a que nosotros tengamos nuestras Biblias en las manos. Vamos a buscar la Biblia. Hoy no hice una presentación para que usted, con la finalidad de que usted no se quedara fijo en su pantalla, sino que tenga la Biblia en sus manos y que usted pase las páginas y pueda buscar en sus Biblias los textos que nosotros vamos a utilizar para estudiar el capítulo número 15 del libro de Apocalipsis. Así que, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis. Y si usted, atención, si usted ya tiene tiempo estudiando el libro de Apocalipsis, o si es la primera vez que usted lo estudia y usted resulta que llega a participar en esta reunión y ya Apocalipsis va por el capítulo 15, entonces lo que vamos a hacer con la finalidad de introducir el capítulo 15 de Apocalipsis, y ya usted se va a dar cuenta de la importancia que esto que vamos a hacer tiene, es que vamos a elaborar un bosquejo estructural de todo el libro. En otras palabras, vamos a intentar ver el libro de Apocalipsis en la manera en la cual está estructurado. Si tengo un solo minuto para explicar de qué trata el libro de Apocalipsis, este bosquejo le será de ayuda. Así que vamos a ver cómo está estructurado el libro de Apocalipsis para que usted y yo sepamos cuando nos paremos en el capítulo número 15, para que usted y yo sepamos dónde estamos situados, de qué trata el capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Así que, muy bien, vamos a comenzar por el principio. Apocalipsis tiene en ambos extremos, principio y final, un prólogo, que es el prólogo de la revelación, y tiene un epílogo de la revelación. Es muy sencillo, ¿ok? El prólogo, entonces, lo encontramos en el primer capítulo, por supuesto, y el epílogo lo encontramos en el último capítulo, en el capítulo 22. Ahora bien, Apocalipsis está estructurado en 7 visiones. Todo el libro consiste de 7 visiones. ¿Cuáles son esas visiones? Vamos a verlas. En primer lugar, las visiones, y luego vamos a añadir un detalle sumamente interesante que nos permite comprender de manera especial el capítulo número 15, que es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ok, vamos a ver cuáles son las 7 visiones de las cuales o en las cuales consiste el libro de Apocalipsis. Primera visión. La primera visión la encontramos desde el capítulo número 2, si usted quiere tome nota, por favor, desde el capítulo número 2 hasta el capítulo número 3, versículo 22. ¿Cómo se llama esa visión? La visión de las 7 iglesias. Esa es la primera visión del libro del Apocalipsis. La primera, la visión de las 7 iglesias, ¿ok? Apocalipsis 2 hasta Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Siguiente visión, la segunda, se llama la visión de los 7 sellos. Podemos llamarla así, la visión de los 7 sellos. Y esa visión va desde Apocalipsis capítulo número 6 hasta el primer versículo del capítulo número 8. Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 8, versículo número 1. La visión de los 7 sellos. Siguiente visión, la tercera,
se le conoce como la visión de las 7 trompetas. Visión de las 7 trompetas. Y esta visión va desde Apocalipsis capítulo número 8, versículo número 6, hasta Apocalipsis número 11, versículo 18. ¿Ok? Cuarta visión. Ya pasamos la tercera, que es la de las trompetas. Cuarta visión del libro del Apocalipsis. Atención, llegamos al centro del libro y si es posible comparar la estructura de las visiones, de las 7 visiones del libro del Apocalipsis, si es posible compararlas con el candelabro del santuario terrenal o con la menorá, como se le conoce en hebreo, si es posible comparar las 7 visiones del libro del Apocalipsis con un candelabro del santuario hebreo, entonces estamos en la parte más importante de todo el libro, en el momento en que alcanzamos la visión número 4. ¿Cuál es esa visión? La visión del gran conflicto entre Cristo y Satanás que corre desde Apocalipsis capítulo número 12 hasta el último versículo de Apocalipsis capítulo 14. La visión del gran conflicto, la parte más importante de todo el libro del Apocalipsis, es la parte central. Imagínese una montaña. Apocalipsis 12 al 14 es el pico, el pináculo de la montaña. Ese es el momento cumbre de todo el libro. En otras palabras, en esos capítulos, Apocalipsis 12 al 14, se decide el destino eterno de toda alma envuelta en el conflicto. Y créanme que esto implica a todo el mundo, toda persona que ha vivido en este planeta. Ok, siguiente visión. Ya estamos en la visión número 4, ya la pasamos, la visión del gran conflicto, y ahora vamos a la visión número 5. ¿Cuál es la visión número 5 del libro del Apocalipsis? Las 7 plagas, ¿ok? Las 7 plagas postreras. Y esa visión nos lleva desde Apocalipsis capítulo número 16 hasta Apocalipsis capítulo 18. Obviamente, con sus 2 interludios, que es el interludio del capítulo 17, que es una ampliación de la identidad de la bestia, de la identidad del poder opresor, de la identidad de Babilonia, y el capítulo número 18, que en esencia es una elegía, es una endecha, un canto fúnebre para Babilonia. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la sexta visión. Estamos en la sexta visión. ¿Cuál es la sexta visión? La sexta visión se le puede llamar o se le puede conocer como la visión del juicio y destrucción de los que destruyen la tierra. Esa visión nos lleva desde Apocalipsis capítulo número 19, versículo 11, hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo número 15. Y finalmente, la última visión del libro de Apocalipsis la tenemos en Apocalipsis 21, versículo número 9, hasta Apocalipsis 22, versículo número 5. ¿Cómo se llama esa visión? Esa visión podemos llamarla como la tierra nueva y la ciudad de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es el punto interesante que es lo que nos introduce a nuestro capítulo número 15. Atención, preste mucha atención a lo que vamos a decir. Cada una de las 7 visiones de las que hemos hablado, que han sido mencionadas justo ahora, cada una de estas visiones está anticipada, precedida en el libro de Apocalipsis por una escena introductoria del santuario celestial. Escuchen bien, cada una de las 7 visiones está anticipada por una escena introductoria del santuario. Y eso es exactamente lo que ahora vamos a hacer. Primera visión, ¿cuál era? La visión de las 7 iglesias, ¿recuerdan? ¿Cuál es la escena introductoria de la visión de las 7 iglesias? ¿Dónde está? La escena introductoria está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. ¿Y qué nos presenta la Biblia? ¿Qué vemos en Apocalipsis 1, versículos 9 al 20? ¿Qué vemos? Como visión introductoria de la visión de las 7 trompetas, perdón, como visión o escena introductoria de la visión de las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 1 nos presenta a Cristo en medio de los candelabros. Cristo en medio de los candeleros que representan las 7 iglesias. Esa es la primera escena introductoria de la visión de las 7 iglesias. Segunda escena introductoria
de la visión, ¿cuál? De la segunda visión, que sería la visión de los 7 sellos. ¿Cuál es la escena introductoria que anticipa la visión de los 7 sellos? La escena del capítulo número 4 y 5 del Apocalipsis, que es la visión del trono de Dios donde Cristo se sienta juntamente con su Padre. Desde mi punto de vista, usted puede pensar de otra manera y es respetable y aceptable. Desde mi punto de vista, esta visión abarca, atención, tanto el comienzo e inauguración del reino de Cristo, de la entronización de Cristo, y nos lleva hasta el momento en el cual el universo le proclama digno de ostentar y recibir el reino hasta el momento en que termina el juicio. Ok, pero esa es mi visión. Algunas personas creen que solamente debemos limitarla a la entronización, otras que solamente debemos limitarla al día del juicio. Desde mi punto de vista, la visión del 4 y 5 abarca todo, abarca desde la entronización hasta el último día del juicio. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es la escena introductoria que anticipa la visión de las 7 trompetas? La encontramos en Apocalipsis capítulo número 8, versículos 2 al 5, y es el ofrecimiento del incienso con las oraciones de los santos delante de la presencia de Dios. ¿Ok? Esto es maravilloso. Es el ángel que desde mi punto de vista representa el mismo Jesucristo, que lleva las oraciones de los santos y como incienso de olor grato llega delante de la presencia de Dios. Ok, siguiente escena introductoria. ¿Qué escena anticipa la siguiente escena? Anticipa la visión del gran conflicto y es nada más y nada menos, atención, Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que es nada más y nada menos que el momento en el cual se abre el templo de Dios en el cielo y se observa el arca de su pacto. Escuche bien, escuche bien. Si la más importante visión del libro del Apocalipsis, donde se resuelve el destino eterno de toda persona que ha vivido en la tierra, ocurre desde Apocalipsis 12 al 14, adivinen en qué lugar estamos antes de dar paso a la visión de Apocalipsis 12 al 14. ¿En qué lugar del santuario nos encontramos como escena introductoria? Nos encontramos en el lugar santísimo del santuario celestial, en el momento en que a Juan se le muestra la visión del gran conflicto. Y atención con esto. Después que Juan observa el arca del pacto de Dios, ¿cuál es la siguiente visión que viene? La visión de las 7 plagas postreras. Pero, ¿cuál es la visión o la escena introductoria que anticipa la visión de las 7 plagas? Bingo, llegamos a Apocalipsis 15. Apocalipsis capítulo 15 representa la escena introductoria de santuario de la visión de las 7 plagas postreras. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije que me dieran espacio, que tuvieran paciencia conmigo para que pudiéramos llegar a este capítulo. Porque este capítulo es extraordinario. ¿Por qué razón? Porque estamos dentro del lugar santísimo a punto de salir de él. Cuando estamos en Apocalipsis 15, estamos en la escena introductoria de la visión de las 7 plagas y nos encontramos en el lugar santísimo del santuario celestial a punto de salir del santuario, atención, para nunca más volver a entrar hasta que el templo venga a morar con los hombres y Dios sea el Dios de ellos y ellos sean su pueblo por la eternidad. ¿Se dan cuenta usted el momento interesante en el que estamos en Apocalipsis 15? Estamos en un momento absolutamente importante cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 15. Así que vamos a resumir. En Apocalipsis 15 nos encontramos en la escena introductoria de santuario que anticipa la visión de las 7 plagas postreras. Y estamos en el lugar santísimo del santuario celestial preparándonos para salir de ese lugar y no volver a entrar hasta que el tabernáculo descienda a la tierra. Eso es interesantísimo, interesantísimo. ¿Saben por qué les digo que es interesante? Porque la siguiente visión, la visión de la destrucción y el juicio de los que destruyen la tierra, que es Apocalipsis 19, atención, la visión o la escena introductoria a esa visión de Apocalipsis 19 es una escena en donde no existe o no se menciona el templo.
¿Por qué no se menciona el templo? Atención con este detalle. Les voy a regalar una perla teológica para que usted la anote y la estudie luego cuando tenga tiempo. Atención. ¿Por qué razón? Después de Apocalipsis 15, en la siguiente escena introductoria, no se menciona la palabra templo, no aparece el santuario. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis 15, el santuario llega a su función final. El santuario cesa. La intercesión de Cristo en ese lugar finaliza y después no hay intercesión. Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis 15, estamos en el momento en el cual la intercesión de Cristo en ese lugar, en el lugar santísimo, está a punto de finalizar y nos preparamos para salir del santuario y no volver a entrar hasta que los 144,000 sean trasladados al cielo. Atención, y luego el santuario descienda para morar con Dios, para morar con los hombres, y los hombres sean el pueblo de Dios por la eternidad. Muy bien. Así que les invito a abrir su Biblia. Ahora sí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 15. Vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para poder dedicarnos a estudiar el texto de Apocalipsis capítulo número 15. Muy bien, primer versículo. Vamos a leerlo juntos, por favor. Apocalipsis capítulo 15, primer versículo. Tengan la Biblia en la mano porque vamos a utilizar algunos otros textos y leemos lo siguiente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien, vamos a responder unas pequeñas preguntas acerca de este primer versículo. Cuando llegamos a este versículo, primer versículo de Apocalipsis capítulo 15, ¿cómo ha ocurrido la progresión de las escenas introductorias de santuario a lo largo del libro del Apocalipsis hasta este punto? ¿Cómo han transcurrido? ¿Cuál es su motivo teológico? ¿Cuál es la manera en la cual estas visiones introductorias de santuario pueden tener sentido de manera juntas y poderlas interpretar? Muy bien, tenemos por lo menos, atención, tenemos por lo menos tres formas de comprender la progresión de las escenas introductorias de santuario hasta el momento de Apocalipsis capítulo 15. ¿Cómo podemos entenderla? Primera opción, número 1, primera opción para entender la progresión de las escenas introductorias del santuario. Primera opción. La primera opción es que las escenas introductorias del santuario han avanzado en una línea marcada por el servicio diario, continuo, y el servicio anual. Recuerdan, primera escena, Cristo en los candelabros. Las luces en el santuario terrenal alumbran constantemente, de continuo. Utiliza la palabra hebrea tamid, continuo. Luego, en la siguiente escena, Cristo se puede entender que está siendo entronizado junto con su Padre, de la misma manera como en la mesa de los panes de la presencia, 2 filas de 6 panes ocupaban esa mesa, que puede ser comparada con el trono de Dios en el lugar santo. Quiere decir que estamos todavía en el servicio diario, en el servicio continuo. Pero si seguimos avanzando, la visión o la escena introductoria de Apocalipsis 8 es el ofrecimiento del incienso. Pregunto, ¿el incienso se ofrecía continuamente o se ofrecía una vez al año? Se ofrecía continuamente, servicio diario, servicio continuo, ¿ok? Cuando llegamos, atención, a la siguiente escena, la escena del arca del pacto que se abre, ahí, en ese momento, pasamos del servicio continuo y diario al servicio anual. Así que cuando llegamos a Apocalipsis 15, ¿estamos en qué parte del servicio del santuario del tabernáculo? Estamos en el servicio anual. En otras palabras, estamos en el día de la expiación y en Apocalipsis 15 estamos a punto de su culminación. ¿Ok? Segunda opción para entender la progresión. Segunda opción. Tenemos una progresión que puede verse como Pascua, escena de los candelabros, y usted dirá, oye, pero ¿cómo es posible ver en la escena de Cristo en medio de los candeleros? ¿Cómo es posible ver la Pascua allí? Claro, porque es que la Pascua comienza con una ceremonia del encendido de las luces, y esto es muy importante en la cultura hebrea.
Entonces, podemos ver en Apocalipsis 1 la escena introductoria primera como una escena de Pascua. La segunda, la entronización, la podemos ver como una escena de Pentecostés. Y alguien dirá, pero ¿cómo podemos nosotros vincular la entronización de Cristo con el Pentecostés? Precisamente eso es exactamente lo que dice Hechos capítulo número 2. En el momento en que Cristo fue puesto como rey y sacerdote del universo, en ese momento desciende el Espíritu Santo y los discípulos celebran Pentecostés. Por eso cuadra perfectamente. ¿Ok? Siguiente, cuando vamos entonces a la siguiente visión, la visión del ofrecimiento del incienso, es probable que estemos en la fiesta de las trompetas. Pasamos de Pascua a Pentecostés y luego de Pentecostés pasamos a la fiesta de las trompetas, porque inmediatamente después de esa visión se dice que salen las trompetas a ser anunciadas y tocadas como partes de los juicios parciales de Dios. Y si seguimos avanzando, la cuarta escena introductoria, que es la escena en donde se ve el arca del pacto, ¿en qué momento estamos? Pasamos de Pascua a Pentecostés, luego de Pentecostés pasamos a trompetas y luego de trompetas, ¿qué viene? Viene el día de la expiación, el Yom Kippur. Así que cuando estamos en Apocalipsis 15, estamos terminando el día de la expiación nuevamente. ¿Ok? Y tercera opción de comprender la progresión de las escenas introductorias del santuario. Esta es muy interesante, atención. La tercera opción es la siguiente. Tenemos una progresión que nos lleva desde la tierra al cielo y luego volvemos a la tierra. ¿Cómo así? Noten esto. La primera escena, ¿dónde está Cristo? Alguien dirá, Cristo está en el cielo. Juan lo ve en el cielo. No, Juan lo ve en la tierra, porque se le aparece a Juan en Patmos. Juan está viendo a Cristo en la tierra, está a su lado. Entonces, estamos en la tierra, en la primera escena introductoria, la escena de los candelabros. Luego Juan sube al cielo en espíritu, por supuesto, es llevado al cielo. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, se le dice que a Juan se le abre una puerta en el cielo y Juan entra por la puerta, ¿verdad? Entonces estamos en el cielo y en el cielo nos quedamos porque cuando vamos a la siguiente escena introductoria, Cristo está ofreciendo el incienso con las oraciones de los santos, todavía estamos en el cielo. Luego la siguiente escena en el lugar santísimo, que se ve el arca del pacto, seguimos en el cielo. Luego en Apocalipsis 15 seguimos en el cielo porque se ve el templo que va a ser lleno con el humo de la gloria de Dios. Estamos todavía en el cielo. Y luego, atención con esto, siguiente escena introductoria, la escena de la cena y las bodas del Cordero, seguimos en el cielo. Y finalmente en la escena introductoria número 7, que es la escena de la nueva Jerusalén que desciende, que Juan ve como la novia ataviada y lo ve como el tabernáculo de Dios con los hombres, finalmente desde el cielo bajamos nuevamente a la tierra. Y en la última escena introductoria del santuario de Apocalipsis 21, que es la nueva Jerusalén, atención con esto, atención, miren la progresión, tierra, cielo, tierra. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora la tierra, en la última escena introductoria de Apocalipsis 21, que es la nueva Jerusalén, la tierra y el cielo están ahora unidos. ¿Te das cuenta? Maravilloso, ¿verdad? Comenzamos en la tierra, subimos al cielo, bajamos a la tierra, pero cuando bajamos a la tierra, Dios baja con nosotros y ahora el cielo y la tierra están unidos en la tierra nueva. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso. Wow, yo podría pasar toda la noche hablando solamente de esto, pero no nos queda tiempo. Vamos a seguir con Apocalipsis 15. Seguimos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. ¿Cuál es la siguiente pregunta que voy a responder de este versículo? ¿Por qué razón son 7? A ver, ¿por qué razón son 7 plagas? Bueno, escuche esto, anótelo por allí. El libro de Éxodo, capítulo número 8, versículos 22 y 23, no lo vamos a leer porque no, nos faltaría tiempo, pero vamos a anotarlo. Éxodo, capítulo 8, versículos 22 y 23, nos dice que es precisamente a partir de la cuarta plaga que cae en Egipto que Dios comienza a hacer diferencia entre el territorio de Egipto y el territorio de Gosén. ¿Se das cuenta? Entonces, ¿por qué razón son 7 y no 10? Porque de la misma manera en que Dios hizo diferencia entre la tierra de Gosén y el resto de Egipto, comenzando por la plaga número 4, es decir, cuando usted comienza a hacer diferencia a partir de la plaga número 4 y cuenta hasta 10, ¿cuántas plagas tiene? Tiene 7. Precisamente en las plagas postreras son 7. ¿Por qué? Porque las plagas postreras no caen sobre ningún justo, sino que caen solamente sobre ¿quiénes? Sobre quienes no han obtenido los beneficios de la expiación de Jesucristo y están perdidos. Por esa razón son 7 y no son 10. Pero es exactamente el mismo motivo. Porque ¿cómo sabemos que es el mismo motivo? A ver, ¿cuál fue el propósito por el cual cayeron las 10 plagas en Egipto? Para que Israel saliera ¿de dónde?
de Egipto. ¿Cuál es el propósito por el cual caen las 7 plagas postreras en el libro de Apocalipsis? Para que el pueblo que todavía está en Babilonia salga de Babilonia. ¿Se da cuenta? De eso se trata. Ahora escucha esto. ¿Qué es lo que ocurre en Apocalipsis capítulo número 15? Vamos a leer esto. Escucha esto. Dice así, versículo número 2, Apocalipsis capítulo 15, versículo número 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Este mar de vidrio ya apareció en Apocalipsis capítulo número 4, pero allá no apareció mezclado con fuego. ¿Por qué razón aquí aparece como vidrio mezclado con fuego? Porque aquí la gloria de Dios se refleja en el vidrio. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso. Ok, pero sigamos adelante. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Atención con esto. Algunas personas se han preguntado, y esto es una pregunta con la que yo genuinamente luché por algún tiempo, es la siguiente pregunta. ¿Cómo es que aún no han caído las plagas? ¿Cómo es que aún no han descendido las plagas? Y el pueblo de Dios se contempla y se ve como estando ya en el cielo, en el templo, delante del mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que las plagas no han caído y el pueblo de Dios aparece ya como rescatado de la tierra y está en el cielo? ¿Cómo es eso? ¿Será que tienen razón aquellos que dicen que el pueblo de Dios será arrebatado de manera secreta en un rapto secreto para no experimentar las plagas? ¿Será? Escucha esto. Eso es una estrategia literaria que obedece al modo de pensamiento hebreo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quieren ver un ejemplo? Acompáñenme al libro de Isaías rapidísimo. Vamos al libro de Isaías, capítulo número 2. Libro de Isaías, capítulo número 2. Y escuchen esto. Libro de Isaías, capítulo número 2. Vamos a leer, por favor. Libro de Isaías, capítulo número 2. Y vamos a leer rápidamente los versículos 1 al 4 y luego vamos a leer algunos otros versículos del capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4 rápidamente y luego vamos a leer algunos otros versículos del libro de Isaías. Dice así, Isaías 2, versículos 1 al 4 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y usted dice, oh, aquí se acabó el conflicto. Lea por favor Isaías capítulo 2 y ahora, por favor, el versículo número 10 en adelante. Isaías capítulo 2, versículo 10 en adelante. Escuche lo que dice aquí ahora. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Entonces uno se dice, ya, un momento. ¿Cómo es que Isaías primero ve la gloria del monte de la casa de Jehová, donde la presencia de Dios está con su pueblo y donde las naciones se reúnen y donde los instrumentos de guerra son cedidos y en procura de instrumentos de agricultura y donde las naciones van a escuchar la ley de Jehová que fluye de la casa y del monte de Jacob? Y luego en el mismo capítulo se presenta que el día de Jehová todavía no ha llegado. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, Resulta que antes de darte una profecía terrible y espantosa, el profeta te consuela diciéndote las glorias venideras antes de decirte lo malo. ¿Te das cuenta? En medio, antes de decirte las cosas que van a suceder, el profeta te da las glorias venideras, el maravilloso peso de gloria de la presencia de Dios. Te da el fin anticipado para que cuando estés leyendo las plagas no te asustes.
Antes de decirte las plagas, el profeta te dice la buena noticia de que el pueblo de Dios estará en el mar de vidrio delante de su Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Por esa razón es un motivo literario que se utiliza, y esto lo utilizan varios profetas del Antiguo Testamento. Y Juan, que es un revelador, es un profeta del Nuevo Testamento, pero que escribe pensando en hebreo, antes de darte las cosas malas de las plagas, te presenta la gloriosa imagen de los siervos de Dios en el templo de Dios. Te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta que antes de darte los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis capítulo 14, el pueblo de Dios se presenta en pie victorioso en el monte Sión delante del Cordero? Pero ¿cómo es posible que el pueblo esté en pie delante del Cordero en el monte Sión si ese es el mismo pueblo que va a dar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cómo es posible? Oh, porque se presenta en primer lugar la victoria del pueblo para luego darte la misión del pueblo. ¿Te das cuenta? Es una estrategia, un instrumento literario que se conoce como una anticipación, unas buenas noticias antes de decirte las cosas importantes y algunas cosas que son no muy buenas, que también es necesario que escuchemos. Muy bien, vamos a seguir entonces en Apocalipsis capítulo número 15. Sigamos leyendo. Versículo número 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿quiénes cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? ¿Quiénes lo cantan? Los que están en pie delante del mar de vidrio mezclado con fuego en el templo del Señor. Esos son los que cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ok, antes de leer en aquello que consiste este cántico, permítanme decirles cuáles son las posibilidades de interpretación de la razón por la cual estos redimidos cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Por qué razón no cantan el cántico de Elías? ¿Por qué no cantan el cántico de José? ¿Por qué no cantan el cántico de Daniel? ¿Por qué cantan el cántico de Moisés y el del Cordero? ¿Por qué razón? Ok, 2 opciones. Mejor dicho, son 3 opciones. Ok, te voy a dar 3 opciones. La primera opción, atención, primera opción. Después de salir de Egipto y atravesar el Mar Rojo, recuerda la alusión, este pueblo está en pie delante de un mar de vidrio, ¿ok? ¿Qué cosa es el mar? Un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué cosa es el mar? El mar de vidrio viene de una simbología tomada del templo de Salomón, en donde en vez de un lavacro de bronce, Salomón hizo una fuente gigante que se le llamaba mar y estaba ubicada al lado sur oriental del templo de Salomón. Por eso se le llama mar. ¿Okay? Es como el lugar en donde los sacerdotes se purificaban antes de entrar al lugar santo. ¿Okay? Entonces, esto es una imagen, la razón por la cual el pueblo de Dios está sobre el mar, de la misma manera que los 144,000 y la gran multitud están vestidos de ropas blancas. De la misma manera, este pueblo se presenta sobre el mar porque es el instrumento de purificación en el santuario terrenal. En otras palabras, este pueblo está limpio delante de la presencia de Dios. Por eso se dice que está delante del mar de vidrio mezclado con fuego. Ok, terminado este paréntesis, vamos entonces a responder la primera opción. ¿Por qué se le llama el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Primera opción. La primera opción es porque el pueblo de Israel al salir de Egipto verdaderamente fue librado cuando Dios sepultó en el Mar Rojo los ejércitos de Faraón. Y eso significa entonces que el pueblo cantó en Éxodo capítulo 15 un cántico de victoria entonado por Moisés, entonado por María, y el pueblo cantó victoria cuando atravesó el Mar Rojo. Probablemente se le llama el cántico de Moisés porque es un cántico de victoria y liberación del pueblo de Dios. ¿Ok? La otra opción, segunda opción, se le llama cántico de Moisés y cántico del Cordero, es porque puede ser que esto sea una alusión a esa extraordinaria y maravillosa frase que aparece en Apocalipsis 12:17, luego aparece en Apocalipsis 14:12, luego vuelve a aparecer en Apocalipsis 19:10, que es los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. A ver, ¿por qué? Porque cuando pensamos en mandamientos de Dios, ¿a quién usó Dios para darnos los mandamientos y proclamar su ley? ¿A quién usó? A Moisés.
Y también entonces está la fe de Jesús. Entonces, este pueblo tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Te das cuenta? Eso puede ser una opción, segunda opción. Pero aquí viene la opción que a mí más me gusta, la tercera opción. Y esta es mi favorita. ¿Cuál es mi opción favorita? La tercera. ¿Por qué? Escucha esto. Atención con esto. ¿Por qué no es el cántico de Elías? ¿Por qué no es el cántico de Enoc? ¿Por qué no es el cántico de Daniel? ¿Por qué es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Atención, esta es mi opción favorita. Si te gusta, excelente. Si no, puedes considerar algunas otras. Escucha. Puede ser que el cántico de Moisés y el cántico del Cordero se utilicen precisamente porque solamente Moisés y solamente Cristo estuvieron dispuestos a ser sometidos a la muerte eterna por causa del pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, mira, si este pueblo no se salva, si tú no perdonas a este pueblo, Señor, mira, yo mejor te pido que me arranques del libro de la vida. Arráncame, rae mi nombre, borra mi nombre del libro de la vida. Pregunta, si Dios borra a una persona del libro de la vida, ¿qué le espera a esa persona? ¿Qué le espera? La muerte eterna. Y escucha esto, ¿quién es el otro personaje en toda la Biblia que estuvo dispuesto a afrontar la muerte eterna para darnos vida por causa del pueblo? ¿Quién es? El Cordero inmolado sufrió la muerte eterna en la cruz para que usted y yo tengamos vida. Entonces, ¿por qué se le dice el cántico del Cordero y el cántico de Moisés? ¿Sabe por qué? Porque este pueblo enfrentó la posibilidad en vida de ser borrado del libro de la vida en el juicio de Dios, pero no fue borrado. ¿Te das cuenta? Cantan el cántico de victoria porque sus nombres permanecieron en el libro de la vida. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Por eso es mi opción favorita. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver en qué consiste este cántico del Cordero. Dice así. Grandes y maravillosas son tus obras. Esas es exactamente las dos palabras que utiliza Juan para referirse a las plagas postreras. Son grandes y maravillosas. Así que esta gente atravesó por experiencia las 7 plagas, amigos queridos. Las atravesó, las vivieron y salieron airosos, salieron victoriosos de estas plagas. Así que dice así, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Saben ustedes que esa frase justos y verdaderos solamente aparece en el libro de Apocalipsis, nuevamente dicha por parte de los 24 ancianos en el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas personas que atravesaron las plagas postreras y que ahora se encuentran en el mar de vidrio, atención, se unen al cielo en la extraordinaria misión de haber... Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Estas personas se unen a los 24 ancianos, el cortejo angelical que vindica y verifica la justicia de Dios en el desarrollo del gran conflicto. Estas personas se unen a los 24 ancianos proclamando que Dios tenía razón, que su carácter está vindicado, que su ley sí es posible guardarla y que el carácter de Dios quedó vindicado delante del universo. ¿Te das cuenta? Ok, seguimos leyendo. Dice así, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Un regalo para ustedes, un regalo. Romanos capítulo número 2, versículos 5 y 6. Aparece prácticamente exactamente las mismas palabras. Aquí dice que los juicios de Dios se han manifestado. En Romanos capítulo 2 dice que en aquel día, en el día del juicio final y de la ira de Dios, la justicia o los justos juicios de Dios se van a manifestar. Así que cuando llegamos a Apocalipsis 15, atención, estamos en el momento en el cual el juicio de Dios y todas sus decisiones se van a hacer conocidas en la tierra. La pregunta es para usted y para mí. La pregunta es, ¿cómo saben los moradores de la tierra el resultado del juicio que Dios llevó a cabo en el lugar santísimo, el santuario celestial, antes de venir por segunda vez? ¿Cómo saben los habitantes de la tierra de qué lado está cada quien? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben los habitantes de la tierra cuál fue el resultado del juicio? ¿Cómo saben? ¿Saben cómo? Porque las plagas postreras hacen diferencia entre los justos y los injustos. Así que si a usted le cae la plaga, su caso en el juicio estuvo mal. ¿Se da cuenta?
Si a usted no le cae la plaga, su caso en el juicio estuvo fino, no hubo problema, usted pasó, ¿se da cuenta? Esa es la manera en la cual se revela, se manifiestan los juicios de Dios. Por eso aquí, al igual que Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, en el tiempo de las plagas postreras, los juicios de Dios se han manifestado. Y les voy a regalar otra cosa más. La palabra juicios revelados en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 es la palabra dikaiocrisis. En otras palabras, es el justo proceso de juicio. Pero aquí, en Apocalipsis 15, la palabra no es dikaiocrisis. La palabra griega es dikaioma, que quiere decir el justo designio decidido por Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta en las 7 plagas postreras? Se manifiesta cuál es el designio de Dios para usted y para mí. Se manifiesta cuál es la revelación del designio de Dios para la humanidad entera. Y esa revelación, ¿cómo se manifiesta? A través de las 7 plagas postreras. Y las diferencias que esas plagas hacen entre justos e injustos. De eso se trata. Seguimos leyendo. Ya estamos por terminar. Dice así. Versículo número 5. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo, atención con esta frase, el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Existe alguna forma más enfática de decir que nos encontramos en el lugar en donde está el arca del pacto y el testimonio de los 10 mandamientos? ¿Existe una manera más enfática? No puede haber una manera más enfática. Estamos en el mismo lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Y ahora mira lo que sigue diciendo. Dice, y del templo, versículo 6, y del templo salieron. Escucha esto. Vamos a terminar de leer y luego cerramos con 2 cosas que les voy a decir de estos versículos. Terminamos de leer y cerramos con 2 cosas. Dice así. Y del templo salieron, no se les olvide esa salieron. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Pregunto, ¿las 7 plagas son la ira de Dios, sí o no? Absolutamente sí. Las 7 plagas tienen la manifestación consumada de la ira de Dios. Ok, seguimos leyendo. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira, escucha, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8, atención. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuáles son las 2 cosas que te voy a decir acerca de estos versículos? Ok, atención, anota por favor allí en tu cuaderno. Éxodo capítulo número 40. Éxodo capítulo número 40. Vamos a leer Éxodo capítulo número 40 rápidamente. Vamos a leerlo por favor. Éxodo capítulo número 40, versículos 34 y 35. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo juntos. Éxodo 40, versículos 34 y 35, dice así la palabra de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se parece eso algo a Apocalipsis capítulo 15? Claro que se parece. ¿Sabes por qué? ¿Qué quiere decir eso? Número 1, atención a lo que quiere decir. De la misma manera como la gloria de Dios llenó el templo para que nadie pudiese entrar con toda la gloria de Dios en la inauguración del santuario terrenal, en la finalización del ministerio de Cristo en el santuario celestial, el templo vuelve a ser lleno de la gloria de Dios y nadie más puede entrar. ¿Te das cuenta? La misma forma en que comienza el templo, termina. ¿Te das cuenta la correspondencia extraordinaria y maravillosa que existe entre el santuario terrenal y el santuario celestial? De la misma manera como inicia, de la misma manera termina. ¿Te das cuenta? Ok, y esto es lo otro que quiero decirte. Levítico, vamos allá, Levítico capítulo número 10. Levítico capítulo número 10. ¿Ok? Levítico capítulo número 10. Dice así, escucha. Levítico capítulo número 10, versículo 1 y 2. Recuerda la palabra. Y del templo, del lugar del templo del tabernáculo del testimonio, salieron los ángeles que llevaban, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Ok? Ahora mira esto. Levítico 10, versículo 1 al 2. Toda persona que tiene Biblia con subtítulo puede leer el subtítulo y se trata de la historia del pecado ¿de quién? De Nadab y Abiú. Nadab y Abiú.
que fueron los hijos de Aarón, que entraron con fuego extraño. ¿Y qué pasó? Vamos a ver lo que pasó. Escucha. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Atención. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Escucha esto. Toda intercesión, todo ritual, todo culto del santuario terrenal, mira cómo era la dirección. Todo lo que ocurría era desde el exterior hacia el lugar santísimo, desde el exterior hacia adentro. Pero cuando el santuario celestial cierra la intercesión de Cristo, la dirección cambia de la misma manera como cambiaba la dirección en el día de la expiación. En el día de la expiación, de la misma manera en que entraba, la dirección cambiaba y ahora el sacerdote salía del lugar santísimo hacia afuera para bendecir al pueblo. Pero aquí en Apocalipsis 15, de la misma manera como el pecado de Adán y Nabiú hizo que desde delante del lugar santísimo saliera fuego y los consumiera, en Apocalipsis 15, cuando el ministerio de Cristo en el santuario celestial finaliza, lo único que puede salir de delante de Dios es ¿qué cosa? Fuego consumidor. Las 7 plagas postreras de la ira de Dios. El ministerio de Cristo cerró y ahora delante de Dios lo único que sale para afuera, ¿qué cosa es? La ira de Dios, el fuego purificador, las 7 plagas postreras para consumir a los enemigos de Dios. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Muy bien, voy a terminar entonces con una reflexión, Alison. Vamos a ver, ¿tenemos cuántos minutos? Tenemos 46 minutos, pero vamos a hacer una reflexión cortita de 2 minutos y terminamos. ¿Cuál es la reflexión, queridos amigos y hermanos que me escuchan? Atención con esto que es lo más importante de todo el estudio. Atención. El ministerio de perdón y borramiento de pecados que Cristo Jesús lleva a cabo en el lugar santísimo, el santuario celestial, terminará. Habrá un momento en la historia humana en que Cristo ya no interceda más por la raza culpable. Entonces, si ese momento llega en la historia humana, ¿qué significa eso con respecto a nosotros? ¿Sabes lo que significa? Significa que tu nombre y el mío ya debieron haber pasado delante del trono como parte del juicio de los vivos. Y la única confianza que nosotros tenemos para atravesar ese juicio y salir victoriosos, ¿sabes cuál es la única confianza? ¿Quieres que la Biblia te lo diga? Vamos a ver que la Biblia te lo diga, por favor. Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 17. Aquí está el mensaje de la Biblia, querido amigo y querido hermano que me escucha. Este es el mensaje de la Biblia. Atención. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuál es la única confianza que podemos tener en el día del juicio? ¿Sabes cuál es la confianza? Que el amor de Dios en Cristo Jesús, por medio del evangelio de la gracia de Cristo, haya sido perfeccionado en tu vida y con tu vida puedas reflejar el mismo carácter de Cristo en este mundo. Ese carácter de Cristo que se te imputa y al mismo tiempo se te imparte para llegar a ser parte de tu vida, ese es el verdadero evangelio que nos presentará delante del Señor en el día del juicio sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Que Dios te bendiga y te guarde.